Muy bien, buenos días. Damos gracias al Señor nuevamente por poder estar y estar con salud. Ayer decíamos, si Él nos regala la vida, vamos a poder estar en tiempo y en forma para ser todos expuestos a la palabra, que es lo que nos convoca. Y damos gracias al Señor por las esposas o las mujeres que pudieron estar ayer exponiéndose a la palabra, porque sé que en el desarrollo, tanto en ellas como también nosotros, hay roles que debemos cumplir y hay batallas que luchamos cada uno. Y en la medida que cada uno de ustedes y nosotros podamos colaborarnos, ¿cierto? Por eso la palabra es sabia y dice que aquellas que tienen más sabiduría, más edad, ¿cierto?, puedan aconsejar también a las más jóvenes. Y de esa manera podemos evitar que muchas y muchos también, de parte de nosotros, equivoquemos el camino. Mi padre muchas veces nos enseñó cosas que él había vivido y que él sabía cuál era el resultado. Algunas las tomamos, hoy voy a hablar por mí, algunas las tomé y otras no quise hacer caso y también sufrí las consecuencias por no obedecer a aquella voz que me estaba aconsejando y me estaba direccionando. Entonces muchas veces cuando somos obedientes a la palabra, tenemos resultados que Dios quiere que tengamos. Y cuando no los tenemos, ¿cierto?, hay consecuencias. Y en medio de esas consecuencias el Señor también tiene misericordia con nosotros y hace que la caída no sea tan dura. Entonces usted puede aprender por golpe o puede aprender por obediencia, ¿cierto?, porque obedecemos a la palabra. Un niño pequeño generalmente necesita aprender por golpe, y no porque usted lo golpee, sino porque él se equivoca. Y el mejor ejemplo es lo típico, una estufa, una salamandra, ¿cierto?, algo que está caliente. Él constantemente va a querer ir a tocar, hasta que usted le demuestra que si toca se va a quemar, hasta que se queme va a entender que eso es un peligro, ¿cierto? Y eso ocurre. Por eso es que el dolor es un mecanismo de supervivencia. Y tanto que nos gusta, ¿cierto?, evitar el dolor. Cuando usted se duele, usted sabe que hay algo que no está bien, ¿sí? Y que debemos atenderlo. Alguien por ahí dijo que si usted coloca a una, es cruel lo que voy a decir, pero es el mejor ejemplo que puedo encontrar. Si usted pone a una ranita, ¿cierto?, en agua hirviendo, o sea, el shock es gigantesco para él, para ella. Pero si usted la pone en agüita helada y la pone sobre una olla dentro de un fuego, la ranita se va a ir acostumbrando a que el agua de a poco, ¿cierto?, va a ir incrementando la temperatura hasta que ella va a terminar cocida. No se va a arrancar de ahí. Entonces a veces nosotros nos acostumbramos a ciertas cosas y hacemos del dolor parte nuestro y no atendemos. Pero el dolor es un mecanismo que Dios creó para que podamos atender aquellas cosas que no están funcionando bien. Por lo tanto, seamos obedientes a la palabra cuando la palabra nos corrige, cuando la palabra es expuesta para que podamos tomar el consejo, evitemos las caídas. Evitemos el derroche de tiempo, de recursos y después decimos, si ya me habían dicho ya esto. Entonces evitemos. Nosotros pasamos por eso. Yo no soy tan adulto, pero viví todo eso, me equivoqué muchas veces. El papá me corrigió muchas veces. Y si hubiese estado todavía, yo creo que me seguiría corrigiendo porque es el deber de él. Y es el deber de todo padre. Pero ahora también nos debemos entre nosotros como hermanos. A usted y a mí no les puede dar lo mismo que alguien esté haciendo algo incorrecto. Nos debemos y nos debemos corregir. Partiendo con eso, vamos a continuar con el tema que veníamos hablando acerca de la generosidad. Y hasta ahora lo que hemos visto es que desde dónde surge esta generosidad que manifestaron los hermanos de Macedonia. ¿Cierto? El contexto es que ellos eran pobres. Extrema pobreza. Pero la palabra y el apóstol Pablo dice y resalta que la gracia que ellos tenían, que Dios le había permitido entender
y el profundo gozo del cual embargaba su vida no hizo que ellos miraran lo que no tenían, sino que miraran lo que sí podían dar. Recordemos que estaban en profunda pobreza. Y no solo miraron que tenían para dar, sino que también exigieron poder dar. Recuerde que ellos le rogaron al apóstol que los hiciera partícipe de esta ofrenda a los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén, porque ellos habían visto que realmente era un privilegio poder honrar al Señor y servir a los hermanos de esa manera. Entonces ese es un poco el contexto que estamos viviendo. Entonces ellos vieron que era un privilegio dar. Y el resultado de lo que ellos dieron fue un verdadero sacrificio, dice el apóstol Pablo. Porque hasta el apóstol Pablo no esperaba que respondieran así. Y él lo resalta. Entonces ahora vamos a ver, y hoy día creo que vamos a cerrar esto, vamos a ver que el resultado de tener una conciencia de lo que Dios primero hizo en mí, de saber de dónde Dios me sacó, de dónde me rescató, de cuánto se me perdonó y de cuánto se me amó, entender la gracia que operó en mí, en Cristo Jesús, nos va a permitir tener un corazón que manifiesta esa misma gracia. Por eso es de gracia recibimos y de gracia también damos. Nadie que no haya entendido cuánto se le amó, cuánto se le perdonó, hemos dicho, va a tener esa capacidad de perdonar. ¿Por qué? Porque el corazón es orgulloso. El corazón del ser humano es orgulloso por naturaleza, es altivo. Me la hiciste, me la pagas. Y de aquí no hay nadie que me mueva. Y si no me se viene a disculpar delante de mí y me hace reverencia, no perdono. Y todos esperamos eso. Y de repente escuchamos bueno, me equivoqué, perdóname. ¿Y la reverencia dónde está? Y nos comportamos de una manera, ¿cierto?, que queremos hacer valer que tú tuviste la culpa, tú te equivocaste, tú me ofendiste, por lo tanto, necesito que tú repares lo que hiciste. Pero no es lo que hemos visto hoy día y lo que el Señor se ha revelado en nuestra vida que hizo Cristo. La palabra dice que Él se despojó de todo. Y el agraviado vino a ofrecerse. ¿Qué mayor ejemplo que eso tenemos? No hay. Por lo tanto, ¿cómo nos debiésemos comportar? Ahora, un corazón que ha nacido de nuevo tiene esta capacidad por el nuevo nacimiento, ¿cierto? Por la esencia de Cristo que opera en él, tiene esa capacidad de responder de esta manera. Otro corazón que no ha sido reformado por el Señor no puede. Siempre habrá algo enquistado en él. Por lo tanto, hoy continuamos en 2 de Corintios 8 y nos toca hoy día en adelante el versículo 5. Que ese ha sido desde el 1 al 9, y ha sido nuestro texto base, pero hoy día continuamos desde el 5 en adelante. Y dice, y no como lo esperábamos, hablando del apóstol Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Probablemente el apóstol Pablo, como sabía y entendía la profunda pobreza que los hermanos de Macedonia, ¿cierto?, experimentaban, dijimos que quizás no los consideró para la ofrenda, por eso ellos rogaron, y ahí se explicaría un poco el ruego que ellos tenían para poder participar. Pero además, el común denominador de un ser humano es que da a regañadientes. O sea, hay que presionar a alguien para que pueda dar. Y por eso se ha corrompido tanto las ofrendas desde esta plataforma. Porque hay alguien que está presionando frente a una necesidad. Tenemos que pagar el arriendo, tenemos que pagar la luz, hay que hacer esto otro. Entonces hay una presión y se está presionando a alguien para que pueda dar.
Y esa no es la manera. Entonces el apóstol sabe que al principio se da, pero cuando vemos que es muy poco lo que se da, comienza la presión y ahí usted estando allá y yo estando allá comenzamos a soltar un poco más, pero no es así en el reino. Nadie debiese obligarnos a darnos algo porque en el nuevo pacto la ofrenda no tiene ese carácter. No es por imposición, no es por obligación. Si usted quiere dar, porque el Señor ha despertado algo en usted y la gracia que Él ha puesto sobre usted lo hace consciente de poder dar generosamente, bienvenido sea. Y si no, hasta que Dios no se lo revele y Dios no le muestre, usted manténgase ahí. Porque la idea no es que usted ni yo demos por obligación. El apóstol Pablo no obligó a nadie y vamos a avanzar en esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, está diciendo que primero hubo una entrega total de la vida de ellos hacia el Señor. Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor y le damos todo cuanto somos y cuanto administramos, entonces lo segundo es mucho más fácil. Porque usted sabe que simplemente es un administrador de las cosas que Dios les permite tener y que todo cuanto podemos tener le pertenece a Él. Por lo tanto, usted no está dando algo que a usted le pertenece. Usted y yo le estamos entregando algo que Dios nos permitió administrar. Y cuando tenemos esta conciencia, duele nada el corazón. Ayer hablaba un poco con Juan José y Valentina, haciéndole ver la importancia que tiene el apreciar a las personas, hablando de estar con ellos. Entonces yo les decía, mira, disfruta a tu abuelo, hoy día no tienes a uno, pero el Señor te había dado 3. Tenemos al Tata Orlando, tenemos al Tata Claudio que está ahí, y estaba mi padre hoy día ya no está. Yo le decía, aprende a disfrutarlos. Comparte con ellos. Una televisión la vas a tener siempre. En todos lados donde vayas va a haber televisión. A ellos no. Entonces aprendamos y enseñémosle a los hijos el valor que tiene el estar con alguien. Saquemos la riqueza de estar con alguien. Que ellos puedan disfrutar a las personas, que haya una conexión, que podamos ver que los niños conversan, se miran y que no todo el rato están con la cabeza agacha mirando un teléfono, una televisión, que disfruten a las personas, que aprendan esto. Marta y María es el caso más práctico que podemos tener. Marta eligió, porque quería atender bien al Señor, ¿cierto?, enfocarse en aquellas cosas para poder servirle. María se enfocó en Él. Entonces hay prioridades, hay momentos y hay prioridades. Y debemos enseñar a nuestros hijos cuáles son las prioridades en el momento que están viviendo. Hay tiempo para ver tele, nadie está diciendo que no. Pero disfrutemos a las personas. Ese fue un paréntesis. Entonces los hermanos le dicen a Pablo, nos hemos dado nosotros mismos al Señor y ahora también nos damos a ti como administrador de Él, como un apóstol. Nos dices, por favor, qué debemos hacer porque tú eres el apóstol de Cristo nuestro Señor. Si están requiriendo ofrenda, lo que podemos tener está a disposición del reino para poder solventar una necesidad. Porque no estamos viendo simplemente la necesidad, porque si nos enfocamos en la necesidad, estamos mal enfocados. Pero si vemos que en medio de esa necesidad el responder generosamente es un privilegio, usted ya dejó aparte la necesidad, aunque la suple. Por eso es que hay prioridades cuando estamos viviendo en ambientes como estos. Hay una prioridad. Y esto es un verdadero modelo cristiano para dar generosamente, no a regañadientes, sino porque el Señor en su gracia se nos manifestó y nos mostró cuánto Él se dio para que yo pudiese hoy día
ser uno de los escogidos y ser salvos para Él. Y como eso se ha revelado a nuestra vida, no nos queda más de otra que responderle con nuestra vida. Por eso es que ellos se dieron primero al Señor. Nadie que primero no se haya dado al Señor podrá responder con generosidad de un corazón que está lleno de gracia, lleno de amor, porque sabe cuánto se le perdonó y cuánto el Padre dio en Cristo para que Él pudiese ser salvo. Usted y yo podemos ver actos ciertos que decimos qué generoso es, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces ellos estaban dando, ellos querían vivir este privilegio de ser partícipe de cualquier cosa que pudiese contribuir en el Evangelio. Los hermanos estaban en necesidad y ellos quisieron contribuir. Ellos quisieron llegar supliendo la necesidad, pero no les movió la necesidad. Los movió un corazón generoso, un corazón lleno de amor, un corazón que había entendido la gracia de Dios para poder responder. Porque aunque no haya necesidad, vamos a responder generosamente en todo lo que hagamos. La palabra primeramente, que es protos, no tiene el significado aquí de primero en el tiempo, sino de primero en prioridad. La primera prioridad de los macedonios era darse completamente al Señor. Nadie puede responder a los demás si primero no se ha dado al Señor. Por eso es que muchas veces tenemos tan cansados a Chucho, Jacinto y José, que son los que hacen todas las cosas dentro de las congregaciones. Porque mientras que hay algunos que se dan al Señor y también se dan por completo a la obra y están en todo lo que puedan, hay otros que no han entendido esto o que no hemos entendido esto. Y mientras no se nos revele a todos que primero nos damos al Señor y una vez que nos dimos al Señor, amados, ¿qué más nos va a quedar entregar si ya se lo entregamos todo? ¿Nuestra agenda? ¿Nuestro tiempo? ¿Dejar de hacer ciertas cosas que en realidad no nos suman, pero que están en la agenda y hay que hacerlas? ¿Dejar de asistir, dejar de estar, dejar de ver la riqueza que podemos aprovechar cuando la palabra es expuesta, cuando nos reunimos a orar? ¿Qué vamos a dejar si no vemos la necesidad? Si primero no vemos la necesidad que tenemos del Señor, no vamos a estar donde nos conviene, pero vamos a estar donde el alma quiere. Y muchas veces, por no decir generalmente, donde el alma quiere no hay provecho de riqueza de Cristo. Por lo tanto, necesitamos rever las cosas que le estamos dando prioridad. El acto supremo de adoración no es dar dinero, asistir a una congregación, cantar himnos, sino darse primero al Señor. Ese es el mayor acto de adoración al Señor. ¿Cuál fue la ofrenda perfecta que el único hombre ha podido dar en la tierra y que fue acepta por el Padre? Fue literalmente un sacrificio vivo. El Hijo dando su vida para que el Padre reciba el sacrificio en expiación por nosotros. En el antiguo pacto, las ofrendas y sacrificios eran externos. Cuando se sacrificaba el animal, de acuerdo a la ley de Dios, el sacerdote daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y lo ponía en el altar. ¿Qué le costaba al sacerdote? Nada. Y al que cometía pecado, le costaba un animal. Pero hoy día, ¿estamos dispuestos realmente nosotros ser el sacrificio vivo al Señor? ¿Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? ¿Que es negarse todos los días a los deleites y a los deseos que la carne misma produce? ¿Nos presentamos de esta manera? No, es mucho más fácil dar algo que no nos cuesta. Porque mientras que uno demanda nuestra propia vida, la otra demanda algo externo.
pero ahora es vida en sacrificio vivo para Dios. Romanos 12, 1 y 2, el apóstol Pablo escribe: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Estoy leyendo la versión NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Se da cuenta que cuando comenzamos a entender los pactos y nos salimos de la ley, dejamos de presentar sacrificios externos al Señor? Sino que somos nosotros mismos expuestos en el altar como un verdadero sacrificio, nuestro cuerpo ofrecido al Señor. El salmista decía: no le daré nada al Señor que no me cueste. Y aún así, en la ley que él vivía no podía. Hoy día usted y yo sí podemos presentar nuestros cuerpos porque nos damos al Señor cuando Él nos transforma. Entonces vemos un hecho muy significativo. El verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días. No es el domingo en la mañana voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo en la reunión. Y salimos de acá y el sacrificio se va para otro lado. El que estaba vivo ya no está vivo. Entonces el verdadero culto no es ofrecerle liturgia, ceremonia, no es un ritual, no es algo solemne, no es la iglesia a casa, no, eso no es un sacrificio para Dios. Nos colabora reunirnos, exponernos a la palabra, orar, cantar, meditar, nos colabora, claro que sí. Pero si de mi interior no estoy presentando toda mi vida como un sacrificio al Señor, amado, Él no recibe nada. Antiguamente se nos decía y se enseñaba que vamos a presentar, vamos a elevar adoración al Señor. Amado, había tanta cantidad de gente en pecado cantando al Señor. Y no digo que hoy estemos libres de eso, pero al menos no con una conciencia deliberada. Ellos hacían lo que querían afuera, pero se reunían para presentar adoración al Rey. Pensamos que porque hay una melodía, una guitarra o lo que sea, Dios va a recibir toda la mugre que sale de nuestros labios cuando no nos hemos ni estamos santificándonos para Él. Amado, no es así. Por eso es que Dios está purificando nuestra vida para que todo cuanto hagamos le exprese y sea agradable para Él, en lo natural, en lo cotidiano. Entonces no es simplemente voy a presentar mi vida en sacrificio vivo en la reunión, también lo voy a hacer en el gimnasio, voy a ir a la mina, voy a ir al local, voy a ir a vender, voy a ir a atender, voy a ir al Uber, es toda mi vida rendida al Señor. Porque donde estamos no estamos ajenos a su santidad. Es su misma palabra por su Espíritu en nosotros redarguyéndonos en cada minuto de la vida. No es simplemente aquí. Por lo tanto, la conciencia que debemos tener cuando hemos nacido de Él, de que estamos en su santidad. Y que debiésemos andar con nuestros pies descalzos porque donde estamos pisando santo es. Si no está ese entendimiento, vamos a comportarnos de diferentes maneras y eso es una dualidad, eso es hipocresía. Mientras los hermanos me ven, me comporto de una manera que sea digna del Señor, pero cuando no me ven, es digno de otro. Y no es así, por eso es que el Evangelio está tan manoseado en la vida de las personas, porque nadie quiere vivir algo que realmente lo vive adentro. Sino que todo es exterior, todo es lo que me ven. Es que el pastor me está viendo, es que el hermano me está viendo. Y no es así. Debe haber una conciencia en nosotros que todos los días estamos frente al Rey,
que todos los días su santidad es terrible, que todos los días debemos purificar nuestro pensamiento y nuestros labios antes de pronunciar su nombre, para que nada de lo que yo tenga y nada de lo que yo diga vaya a herir, vaya a contristar su espíritu. Somos el templo del Dios vivo. Amado, si entendemos que el Dios Santo decidió habitar en nosotros, decidió habitar ya no en templos hechos de mano de hombre, sino que decidió habitar en ti, decidió habitar en mí. ¿Cómo no vamos a tener la casa limpia para el Rey y depurar nuestra vida todos los días? Exponernos a su palabra, que su espíritu redarguya, que los hermanos nos corrijan. Todo con el fin de ser más exacto y más santo para Él. Pero no, generalmente decimos voy a la iglesia a dar culto al Señor. Amado, el culto somos y lo tenemos todos los días en cada instante de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo algo muy hermoso de destacar de los macedonios. Él dice, lo primero fue que ellos se dieron a sí mismos y dejaron ejemplo. Nadie puede responder de esa manera si no se da al Señor. Siempre habrá un cansancio cuando hacemos las cosas por nuestra manera y con nuestra voluntad. Pero cuando es la voluntad de Dios motivando en nuestro interior, habrá un deleite aunque haya cansancio. Y vamos a estar. No importa la hora. Porque primero nos dimos al Señor. Si nos dimos al Señor, nos vamos a dar sin medida a nuestros hermanos. Cuando la necesidad lo requiera. Cuando necesitemos ir a orar, ir a hablar del evangelio de salvación. A corregir, a levantar, a animar. O a decirle a un hermano, ¿sabes qué? Me gustó tu oración. Veo que el fruto de Cristo en ti está siendo expresado. Estás entendiendo, estás arribando a un entendimiento mayor. Tus oraciones están cambiando, tu vida está cambiando. Tus prioridades están cambiando. Y no simplemente ir a decirle todo lo malo que hace. De los macedonios, hay dos que destacaron mucho más. Aristarco de Tesalónica estuvo con el apóstol Pablo en su último viaje a Roma. Como Lucas, él también tiene que haber hecho una gran decisión en su vida de poder estar. El apóstol Pablo estaba arrestado e iba a que le juzgara el emperador. No había ninguna otra manera de acompañarle sino siendo preso juntamente con él. Y él se presenta como un esclavo. Aristarco, quien está en Colosenses 4:10, en la parte A dice, Aristarco, quien está en la cárcel conmigo. Muchos querrán huir de algunas situaciones. Hay otros que deciden rendir su vida al Señor y ocurra lo que ocurra, le dan la gloria al Señor en medio de las circunstancias. Él decidió estar preso. ¿Qué importa la libertad física si ya fuiste libertado de la esclavitud del pecado? La mayor libertad que el hombre necesita es salir de la esclavitud del pecado. Y de ahí, si por causa de Cristo, ojo, por causa de Cristo nos toca estar presos, amado, ya fuimos libres. Epafrodito era otro de los hermanos. Cuando el apóstol Pablo estaba preso al final, fue a visitarlo con un regalo de los hermanos filipenses. Y mientras estaba con Pablo, se puso gravemente enfermo, dice. Y el apóstol Pablo dice, casi murió en la obra de Cristo. Filipenses 2, 25 al 30 lo vamos a leer. Mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad.
Lo envío porque hace tiempo tiene deseos de verlo y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que no tuviese una tristeza tras otra. Eso es como para que no nos lloviera sobre mojado. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbanlo con amor cristiano y mucha alegría y denle el honor que una persona como él se merece. Arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían hacer desde tan lejos. ¿Qué es lo que hace que un hombre rinda la vida, se exponga a peligro, se exponga a enfermedades sin importar nada, si primero no se dio al Señor? La palabra dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Amado, aquí tenemos a otro hermano que decidió dar su vida y que le importó nada padecer por el Señor. No hay don que sea verdadero a menos que el dueño del don lo ponga en servicio junto con él. La gracia de Dios no está separada de la persona, van juntas. Usted no puede disponer de la gracia que Dios le ha dado sin disponer de su misma vida. No las puede separar. Por eso necesitamos que hombres y mujeres amen al Señor de tal manera que el compromiso sea con el Señor y no con una iglesia local. Porque el día que a usted o a mí no me agrade algo de una iglesia local, me voy a ir a otra. Y el mismo compromiso que no tuve acá no lo voy a tener allá. Porque no es el Señor quien está gobernando mi vida, sino que estamos buscando algo para nuestra conveniencia. Es que aquí me hablan así, es que aquí es más temprano, que aquí es más tarde, que aquí no cantan tanto, que aquí es más la palabra, a mí me gusta el revés. O sea, cada uno tiene un modelo mental de una iglesia local. Pero no hemos visto qué es lo que nos hace bien. Si la palabra que se está dando nos alimenta, nos confronta, no nos deja donde estamos, sino que estamos buscando según cómo se levante nuestra alma. Y no es así. La persona que decidió rendir su vida al Señor va a responder con todo lo que Él tenga. No se va a guardar nada. Yo sé que esto asusta, pero usted entenderá que no va a ser el hombre quien le va a pedir algo. Siempre será el Señor por su espíritu en su corazón. Ahora, si usted desea que alguien lo manipule, siempre va a haber alguien que lo manipule. Para que alguien manipule, tiene que haber otro que se deje manipular. Es así. Pero cuando está el entendimiento, cuando está el conocimiento, cuando está la revelación de la vida de Cristo, amado, usted sabe la palabra de verdad y a usted no se deja manipular. Aunque venga cualquier viento de doctrina, usted permanece firme en el Señor. Porque usted sabe y ha conocido la verdad. Por eso la manera personal de dar es la más elevada y de ella Jesucristo el supremo ejemplo. Porque Él se dio a usted por completo, sin reservas. Los creyentes que somos un sacerdocio santo, debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Es usted mismo. Usted es una piedra de edificación. Hasta donde yo sé, si alguien me corrige, pero hasta donde yo sé, cuando se pone una piedra o un ladrillo en un edificio, no lo vemos cambiándose de puesto.
¿Sí? Nos quedamos donde nos edifican. Salvo, y aquí ponemos las excepciones, que Dios nos mueva o que Dios nos envíe. Pero entender eso, amado, nos hace tener un sentido de pertenencia, de amar donde estamos, de colaborar y de servir. No otra cosa. Es que aquí no me consideraron y nos vamos a otro lado. Es muy probable que allá tampoco lo consideren, porque el problema no es la consideración. El problema es una vida rendida al Señor. Porque el que ha rendido su vida al Señor nunca estará de ocioso. Nunca. Los aportes económicos solo se vuelven un acto aceptable de adoración cuando provienen de una vida entregada y ofrecida totalmente a Cristo. Eso es lo que valida lo que estamos dando. Una historia cortita. A un misionero que testificaba a un cacique indio, le ofrecieron ofrendas, caballos, cobijas y alhajas. ¿Ya? Al misionero le ofrecieron esto. Y él dijo: mi Dios no quiere los caballos, no quiere las cobijas y tampoco quiere las alhajas. Él quiere al cacique. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salvación, ¿cierto? Y el cacique responde: su Dios es muy sabio, dice, porque cuando me entregue a Él, también recibirá mis caballos, las alhajas y las cobijas. Porque el Evangelio no considera otra cosa. Porque el Evangelio transforma nuestra vida de tal manera que rendimos todo al Señor. Y no es algo a media. Lo que administramos es para el Señor, está para el servicio de Él. No es simplemente yo dándole algo que no me ha costado. No es entregándole algo y ajeno a mi vida. No, todo está incluido. Él pagó por mí y en respuesta de su amor le entrego mi vida. Para que donde Él quiera que yo pueda estar al 100. Este era el secreto de la generosidad de los hermanos macedonios. En palabras de un poema, el regalo sin el que lo regalaba no tiene sentido. Y ellos primero se habían dado al Señor. El versículo 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Aquí se da a entender que Tito, la primera vez que estuvo con ellos, comenzó esta colecta, pero no la habían terminado. Por lo tanto, el apóstol le dice: mira, tú que ya que empezaste esto, por favor, termínala. Termina esta obra de gracia en ellos. El versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis. Aquí ya está el apóstol Pablo, dejó de hablar de los macedonios y ahora se refiere a la iglesia de los corintios. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo menciona las características, ¿cierto?, que es admirable de ellos, que son los dones de la gracia. Eran ampliamente evidentes porque el apóstol los reconoce. Ustedes abundan en esto. Y él dice, en fe, que no era la fe que trae salvación, sino que es la confianza que santifica todos los días en el Señor. Abundan en palabra, esa palabra es logos, no se refiere a la capacidad de hablar, sino a la doctrina de Cristo. La ciencia, que es el conocimiento, la capacidad de aplicar la doctrina, ¿cierto?, que ellos tenían a los asuntos cotidianos. Solicitud significa ímpetu, energía, pasión espiritual. Y 2 Corintios 7:11 dice: tan solo miren lo que produce en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Eso tiene que ver con la solicitud. Es ponerle
la prioridad de acuerdo a la circunstancia. Ponerle la energía de acuerdo a la gravedad del asunto. No es, se está quemando, después voy. Sino que es ver la gravedad, es atender lo urgente para poder ir. Esa tiene que ver con la solicitud. Que hay cosas que necesitan hacerse para ayer y no esperar hasta mañana. Por eso la palabra nunca nos va a decir mañana el Señor te va a salvar. Por eso la palabra es si hoy oyeres su voz. Porque no sabemos si llega el mañana. Amor tiene que ver con el amor ágape, que significa el amor noble del sacrificio. Ese amor noble sacrificial no es el amor humano. No es el amor eros que usted tiene y que yo tengo, sino que es el amor de Dios, que se revela, que te hace hacer cosas solo porque estás lleno de su amor y de su gracia. En donde en esa voluntad y en ese amor tú no esperas algo a cambio. Era un amor genuino que ellos tenían. Y el apóstol Pablo, entendiendo todo esto, les añade y le dice, añadan esto a la lista, en toda generosidad. Entonces el apóstol les dice, resumiendo, dice, tengo el testimonio de que abundan en muchas cosas, en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor. Y todo esto está perfecto porque viene de Dios. Pero ¿de qué sirve si no hay una muestra tangible de esta abundancia? Por lo que les pido también que puedan abundar en generosidad. Nada en la vida de un hijo de Dios está aislada de la persona. ¿Cuántas gracias vemos que se pierden porque no son puestas al servicio de los demás? Porque no hay un corazón que quiere servir. Muchos de los que están acá tienen diferentes gracias que Dios les ha dado. La pregunta es, ¿por qué no las vemos servir en el cuerpo? ¿O por qué algunas sirven a medias y otras al 100%? Eso tiene que ver con el nivel de entrega que tenemos al Señor. Mientras que unos hacen y deshacen para poder estar, otros no harán nada para poder estar. Y esa es la realidad que tenemos. Por eso es que mientras que no vamos creciendo todo hasta la medida del varón perfecto, no vamos a tener una entrega y una respuesta de la que Dios se agrade. Porque si Dios no se revela en nuestro corazón y no hay una entrega de tal manera que veamos la prioridad como el reino, no vamos a estar. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, 1 Corintios 13, hablando acerca del amor, dice, si yo pudiese hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal que mete bulla. Un címbalo que resuena. Si tuviese el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que fuera capaz de mover montañas y no amara a los otros, de nada sirve. Si diera todo lo que tengo, mire, dar todo lo que tengo a los pobres hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Si seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta que nada está aislado de un todo de Cristo. No es que yo tengo mucho de esto, pero de esto otro nada, porque Dios en Cristo no dispensa su gracia así. Él nos provee de todo, pero desde abajo tiene que haber un ejercicio para esto, un entendimiento para esto. Entonces, todo cuanto podemos ver o hacer debe provenir de un corazón que Dios está produciendo para sus planes y su propósito. Porque ese corazón que entiende los planes y los propósitos de Dios va a disponer de la vida, va a disponer de los recursos. ¿Por qué? Porque Él ya se entregó al Señor. Por lo tanto, cuando Dios lo requiera, cuando Dios lo llame, Él va a estar solícito, va a tener una solicitud para estar, va a ver la urgencia del reino.
¿Sabes qué? Tenemos que ir a tal parte porque el Señor nos manda. Pucha, y no puede ser para más rato, tengo un partido de pádel. Amado, todos disfrutamos ciertas cosas. Yo estaba jugando un campeonato de senior. Nunca pensé jugarlo, pero lo estaba jugando. De 40 años para arriba. Día sábado, tenía tiempo. Pero por causa del estudio, por causa de leer, por causa de poder inquirir en la palabra, para poder capacitarnos mejor, hay cosas que hay que dejar. Para mí quizás es el fútbol. 1 hora. Para usted puede ser otra. Yo no le estoy pidiendo que usted lidie con las batallas que yo tengo. Solo estoy diciendo que cada uno de nosotros en nuestro corazón hay ciertas prioridades naturales. Pero cuando el Señor transforma nuestra vida y el Señor transforma nuestro corazón, las prioridades naturales son nada frente a la exigencia del reino. De nada sirve abundar en la gracia de Dios y no tener ese amor que primero se da para Él. Ese mismo amor luego se manifiesta a los demás. Vemos que el amor de Dios, que fue tan grande que primero Él dio a su Hijo, no se quedó simplemente en algo, sino que lo llevó a algo tangible. Él dio a su Hijo. Y si vemos la vida del Hijo, de cómo Él se despojó de toda su gloria, de todo su esplendor y se humilló y se entregó a sí mismo a favor nuestro, vemos también que esa misma generosidad la tuvo para entregar su vida. Entonces el Padre dio a su Hijo, pero el Hijo expuso su vida. ¿Qué mayor acto de amor, de gracia y de bondad usted quiere en la vida? ¿Vamos a seguir viendo cómo Hollywood nos engaña con las películas románticas? ¿Vamos a seguir justificando ciertos actos que no tienen nada que ver con el amor genuino de Dios? ¿Cómo no podríamos nosotros imitar semejante obra de amor? El versículo 8 dice, no hablo como quien manda, dice el apóstol, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Entonces el apóstol Pablo no está mandando, no está exigiendo, no está haciendo algo legalista, sino que él dice, yo no lo estoy ordenando esto. Pero ya que ustedes abundan en todas estas cosas, tienen que hacerlo también porque es parte de la misma gracia que opera en ustedes. Es el mismo Dios manifestándose de una manera mayor. Sino que el apóstol también quería poner a prueba la autenticidad de ese amor que decían tener. Y para eso los expone a la luz, ¿cierto?, de lo que hicieron los hermanos de Macedonia. Y esto vuelve a enfatizar el principio fundamental de dar, que es voluntario y libre. Y eso subráyelo y déjelo en su corazón, es voluntario. Es según cómo haya prosperado. No engaña a nadie ni se engañe usted. Si el apóstol Pablo hubiese impuesto un porcentaje, ya no es de acuerdo a un corazón generoso. Ya sería por un mandato. Y eso lo convierte en una obligación. Porque les mando a esto, hagan esto. Es un mandato. Pero el dar no tiene que ver con un mandato, tiene que ver con lo que Dios propone en nuestro corazón cuando Él encuentra en nosotros corazones generosos. Por eso la palabra dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Los hermanos de Macedonia dieron voluntaria y generosamente con sacrificio.
y fueron ejemplo para todos los creyentes. Y ese es el camino para poder experimentar la bendición y la gracia de Dios que enriquece, ¿cierto?, en todo tiempo. Y el versículo 9 de 2 de Corintios 8 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Les voy a leer una versión que me gusta mucho, que es la NTV. Dice: ustedes ya conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y encontré una historia que relata John MacArthur, que me pareció muy ad hoc para poder exponerla también hoy día. Él dice: se cuenta la historia de un monarca persa que reinó con opulencia y esplendor, viviendo con riqueza y comodidades en el palacio real. Sin embargo, su preocupación por las personas normales y corrientes solía llevarlo a vestirse como pobre, salir del palacio y mezclarse con sus súbditos más humildes. Estamos hablando de un rey, un monarca que vivía con esplendor y tenía todo para él. Él decidía vestirse de ropas viejitas y salir y compartir con el común de la gente. Dice: un día visitó al hombre encargado de calentar el agua para los baños públicos. Vestido con ropas andrajosas, descendió por una escalera larga hasta el patio pequeño, donde el siervo estaba sentado sobre una pila de ceniza atizando el fuego, para que los baños públicos pudiesen tener agüita calentita. El gobernante se sentó junto a él y los dos hombres empezaron a hablar. A la hora de almuerzo, el siervo le compartió su humilde comida de pan rústico y agua al rey. Aunque el rey se tuvo que marchar, una y otra vez regresó con el corazón lleno de compasión por aquel hombre solitario. El siervo abría su corazón ante su buen, compasivo amigo, que le aconsejaba sabiamente. ¿De qué otra forma iba a aconsejar el rey? Finalmente el rey no pudo seguir el engaño y decidió revelar a su amigo su verdadera identidad. Entonces le pidió al siervo pobre que le dijera qué podía regalarle. Para su sorpresa, el siervo no dijo nada. Tan solo se sentó mirándolo con amor y asombro. El rey, pensando que el siervo no le había entendido, le ofreció riquezas, elevarlo a una posición de noble o hacerlo gobernante de una ciudad. Mire el amor que estaba expresando el rey por alguien que había conocido y que había compartido con él. Y el siervo dice, o le replica, dice: sí, señor mío, yo le entendí lo que usted me dijo. Pero dejar su palacio, sentarse aquí conmigo, compartir mi comida humilde y escuchar los problemas de mi corazón, ni siquiera usted podría regalarme semejante o otro regalo más grande que este. A otro usted podría darle riquezas, pero a mí me dio de sí mismo. Podemos ver la gracia de Dios, de cómo Él se despojó, pudiendo llenarnos de riqueza cuando éramos pobres, de darnos, de poder proveernos todo, pero Él no hizo eso. Porque lo mejor que tenía no era convertir el agua en vino, ni hacer una pesca milagrosa. Lo mejor que Él tenía era Él. Y la palabra dice que Él cedió. Se humilló, se hizo hombre y decidió habitar entre nosotros. Pero eso no le bastó. Él no quería estar cerca tuyo. Él quería estar en ti. Y que tú pudieses estar en Él. ¿Cómo no vamos a comprender la generosidad de nuestro Señor?
Por eso después que leí esto y cuando hablaba con Juan José, aprende a valorar a tus hermanos, a tus abuelos, porque si no aprendemos esta gracia que fue derramada sobre nuestra vida, no siendo el mejor barro o el mejor vaso, Él decidió habitar en nosotros. Por eso este siervo, comprendiendo, le dice: usted no podría darme otro regalo más que este, usted compartir conmigo. Y él le dice: solo le pido que nunca me niegue su amistad. El apóstol no necesitaba ordenar a los corintios que hicieran o que dieran porque ellos conocían la gracia del Señor. Solo él tenía que mostrarles ciertas cosas que no están separadas. Podrían no ser consistentes de lo que daban los macedonios, pero sabían que Cristo descendió del cielo y dio su vida en sacrificio por los pecadores. Tal regalo opaca todo otro regalo, porque aprendemos a valorar aquello que Dios rescató y amó. ¿Cómo voy a maltratar a un hermano sabiendo que Dios decidió habitar en él? ¿Cómo no voy a permitir que la gracia de Dios depure mi vida? ¿Cómo no me voy a exponer a la palabra de Dios para que mi carácter sea moldeado en favor de mi hermano que tiene que lidiar con mi carácter? Solo en el carácter de Cristo, que es un carácter que es amable, las cosas del Señor no producen heridas. Mientras nuestro carácter esté metido en los asuntos del reino, siempre alguien va a salir herido. Alguien se va a enojar porque somos toscos, somos ásperos. Pero si nos dejamos moldear por este carácter de Cristo, que es amable, que es afable, las cosas serían distintas. El apóstol utilizó el término gracia para referirse a lo que Cristo dio, porque lo que lo motivó a darse a sí mismo fue su bondad. Una bondad espontánea y merecida con todos nosotros que éramos pecadores. Esta bondad que destilaba de su amor puro y no influenciado por nada. Tal acto del Salvador define el nivel más puro que es dar de gracia. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. El apóstol Pablo se refiere al Señor Jesucristo usando el nombre completo del Dios encarnado. Y ese título abarca la plenitud de la persona y obra. La palabra Señor es el nombre sobre todo nombre que le dio el Padre porque logró la redención de los seres humanos. El nombre de Jesús lo describe como Salvador de su pueblo y el nombre de Cristo lo describe como Rey y el Mesías ungido que vino por nosotros. Él se hizo pobre al ceder sus derechos como Dios y convertirse como nosotros. En su encarnación, Cristo voluntariamente se convierte en hombre, una persona totalmente humana, expuesta a todo lo que el ser humano vivía. Jesús de Nazaret, como hombre estuvo sujeto a espacio, a tiempo, limitaciones humanas, pero nunca perdió su poder eterno al convertirse en hombre. Por eso el apóstol en Filipenses 2:5 dice: tengan esta misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios era algo a lo cual él se podía aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Usted puede ver el acto de generosidad y de amor que Dios tuvo? Póngase en pie un momento, estamos terminando. En respuesta a la voluntad del Padre, limitó su poder y conocimiento. Cristo se convirtió en pobre.
cuando Él se hizo humano, porque abandonó toda la gloria que Él tenía y su esplendor. Sin embargo, con ello nos hizo ricos, porque nosotros recibimos salvación y sus riquezas eternas. Aunque Él ya existía eternamente en forma de Dios, poseyendo todas las riquezas de la deidad, se despojó a sí mismo, haciéndose hombre al tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Era con que su pobreza los pecadores fuesen enriquecidos, pero no solo con su pobreza, sino también al impartirles de su vida. No los hizo materialmente ricos, pero les dio las bendiciones de la salvación, el perdón, su gozo, su paz, vida eterna, luz y gloria. Y el apóstol Pedro describe esto como: y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es una riqueza eterna. Mientras que en lo natural acaparamos cosas para tener, el Padre dice: yo les tengo una riqueza que es eterna. Y comenzamos a ver y a tener este conflicto en nuestra mente. Y declaramos frente a una necesidad: Él se empobreció para que yo fuese rico, y todo lo llevamos al ámbito material. Y no dependemos ni confiamos en su gracia. La palabra dice: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y si todo esto nos pareciera poco, Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y el apóstol hace una pregunta: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Estás esperando algo más aparte de Cristo? ¿Habrá alguna posibilidad de que Dios no nos concediera todas las cosas juntamente con Cristo? Que mediante nuestras oraciones tenemos que recordarles que nos tiene que dar o entregar porque algo se le olvidó. ¿O estamos confiando que en Cristo nuestra provisión ya es segura? Yo sé que la palabra del Señor en muchos ya está obrando en sus vidas. Pero no van a haber cambios mientras no haya un alma rendida al Señor. Porque esto no se trata de mi fuerza. Si no hay una naturaleza que gobierne nuestra vida para que los cambios que el Espíritu produce en nosotros sean permanentes en el tiempo, nos vamos a cansar. Por eso el ser humano es uno de los mayores necesitados de esta gracia salvadora que vino en Cristo. ¿Vamos a seguir renegando frente a Dios? ¿Seguir despreciando su amor? Mientras que Él nos llama para poder compartir su vida con nosotros. ¿Es necesario que te ocurra algo grave para que te des cuenta que Dios te ama? ¿Es necesario que ocurran cosas en nuestra vida para ver que somos débiles? ¿Que el ser humano es débil frente al Señor? ¿Que lo necesita día a día? ¿Que no tenemos la capacidad de sobrevivir un segundo fuera de Él? Los que estamos vivos. Porque aquellos que no le conocen aún están muertos, en delitos y en pecado. Y esta es la mayor ofensa que alguien puede recibir. Es que te digan que tú estás muerto y que no conoces al Señor, al autor y al dador de la vida. No hay ninguna posibilidad
tan abundante y generoso fue el amor y su gracia que juntamente con Cristo Él ya nos dio todas las cosas. Pero de mí depende echar mano a las cosas que ya se me fueron concedidas en Cristo. Por eso las oraciones apostólicas tenían que ver con que el Señor nos revelara, nos diera conocimiento, entendimiento de aquellas cosas que ya Cristo nos concedió, que ya están disponibles. Que las riquezas de Cristo están disponibles para los hijos. No es una bóveda cerrada, pero no es fácil llegar a ella. Porque va a demandar también de tu vida que puedas inquirir en Él. El apóstol Pablo, unos versículos más adelante, nos dice como un tipo de resumen. En 2 de Corintios 9, 7 y 8 dice: cada uno dé como se haya propuesto, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Porque toda generosidad que abunda en ustedes llega de las manos de Dios, para que teniendo siempre lo suficiente en todo, abunden para toda buena obra. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto donde está el Padre de las luces. Amados, necesitamos con urgencia que Dios se revele a nuestras vidas, cada día, cada instante, para que alejemos la manipulación de nuestros labios y de nuestros púlpitos. Para que el Señor nos hable conforme a las riquezas de su gloria que ya están en Cristo y que fuimos nosotros depositarios de Él. Usted es el repositorio de Dios. Pero muchas veces vemos nuestras manos vacías. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos hace ver lo que no tenemos. Usted responda conforme a las riquezas que usted tiene. Y ya lo dijimos, el apóstol Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo a Cristo. Y de su abundante riqueza te puedo dar. Necesitas soltar una palabra, sea abundante con la palabra de Cristo. Necesitas orar por alguien, que ese amor que embargó la vida de Cristo también te embargue a ti, para que podamos rogar al Señor como conviene. En el Espíritu, con autoridad, conociendo la palabra, para que la voluntad del Señor pueda ser manifestada en la vida de nuestros hermanos y de quienes no conocen al Señor. Por eso la palabra nos dice: si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Si estás oyendo al Señor hoy y ves la necesidad de que Él pueda habitar tu vida, no endurezcas tu corazón. No te podemos garantizar que hoy llegarás a tu casa, porque la vida no nos pertenece. Pero si nuestra vida se rinde al Señor, sea que lleguemos o no, le pertenecemos al Señor y estaremos con Él en la eternidad.